Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 250. La noche de Flutrane. Una vez en la bestia alta de Brigitte, comenzamos a regresar al baño de la diosa, siguiendo el camino de curvas pronunciadas creado para nosotros por los árboles. Ferdinand se adelantó en su propia bestia, y la superficie de la primavera iluminada por el sol comenzó a hincharse a su llegada. Talfrost. Rosemain, tu bendición. Ferdinand gritó desde adelante. Inmediatamente vertí maná en mi anillo, acostumbrado al proceso ya que había rezado por la bendición de Angrif muchas veces antes. Oh Dios de la guerra, Angrif, de los 12 exaltados del dios del fuego Leidenschaft, te ruego que les concedas tu protección divina. En ese momento, una luz azul salió de mi anillo antes de llover sobre todos. Yo era todo menos un luchador y frenaba a todos los demás con mi falta de resistencia, así que las bendiciones eran lo máximo que podía hacer para ayudar en el combate. Damuel, Brigitte. Quédense con Rosemain. Eckhart, sígueme. Señor. Una gran sombra se formó en el centro del manantial. De ella, 4 sombras más pequeñas surgieron, saltando fuera del agua. Los Talfrost resultaron ser sapos, tan anchos como un adulto extendiendo sus brazos tan ampliamente como podían. Aunque esto sonaba bastante grande, no era casi nada comparado con el Goldse que habíamos luchado durante el otoño, o el Storm que se había convertido en el Señor del Invierno. Sin embargo, donde los Talfrost sobresalían era en lo repugnante que se veían. ¿Por qué siempre me enfrento a los sapos? Pregunté con un suspiro. Damuel y Brigitte me miraron confundidos, sin entender. ¿Qué quieres decir?, preguntaron. Los sapos son criaturas que se parecen mucho a los Talfrost. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad, Damuel? Estos Talfrost me recuerdan al conde Vindewald, ¿verdad? Y las similitudes no se detienen ahí, incluso están a punto de ser exterminados por Ferdinand. Damuel se echó a reír, antes de mirar rápidamente hacia adelante en un intento de ocultar su diversión. Su armadura dejó escapar un pequeño ruido al moverse para cubrirse la boca, pero el hecho de que su cuerpo aún temblaba hizo bastante obvio que le había hecho cosquillas en el hueso de la risa. Brigitte no había visto al conde Vindewald en persona, así que no tuvo la misma reacción. ¿Un hombre que parece un Talfrost? Me gustaría mucho mantener mi distancia con él. Se van a combinar, dijo la voz de Eckhart. Me di la vuelta para ver al Talfrost más grande sacando su lengua, envolviéndolo alrededor de un Talfrost más pequeño cercano antes de llevarlo a su boca. Tan pronto como lo tragó, comenzó a crecer rápidamente en tamaño, disparando su lengua a los Talfrost restantes uno por uno. Ep. No hay necesidad de tener miedo, Lady Rosemain, unos meros Talfrost no son una amenaza para nosotros, dijo Brigitte. Son simplemente asquerosos, y nada más. Estaba claro que no le gustaban las Talfrost y que las encontraba repugnantes, un sentimiento con el que yo estaba totalmente de acuerdo. El brazo izquierdo que me rodeaba para protegerme estaba aún más tenso que de costumbre. Ferdinand y Eckhart convirtieron sus stabs en espadas, llenándolas de maná mientras miraban con atención el Talfrost aún en crecimiento. Luego pusieron sus ojos en el vientre de la criatura, que siguió creciendo a medida que tragaba más y más de sus compañeros, antes de levantar sus armas para atacar. La larga lengua del Talfrost salió a una velocidad increíble, envolviéndose alrededor de la bestia alta de Brigitte en un instante. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, estábamos siendo arrastrados por el aire hacia su boca. ¿Qué? Noté que Brigitte intentaba sacar su espada, probablemente para convertirla en un arma, pero nos tiraron a las fauces abiertas del Talfrost antes de que pudiera. La criatura cerró su boca, su lengua aún nos rodeaba,
dejándonos varados en una cueva oscura, incómodamente cálida y maloliente. Brigitte aprovechó este momento para convertir a su bestia alta en una piedra fey, liberándonos de la lengua. Luego transformó su cinta en una larga alabarda como la que había usado antes. Tal vez debido al maná en su interior, brilló un poco en la oscuridad. «Lady Rosamine, ¿se encuentra bien?», preguntó Brigitte, apuñalando su alabarda en el techo de la boca del taladro para evitar que nos trague. Yo estaba bien ya que ella se había agarrado a mí todo el tiempo, aunque debido a que ella había suavizado su armadura, yo casi me había asfixiado en su suave pecho. «Estoy bien. Aunque está muy húmedo y pegajoso aquí». «En ese caso, ¿sería tan amable de llenar su cuchillo de recolección con maná y apuñalar su lengua?», Brigitte preguntó, manteniendo su mano derecha firmemente en su alabarda mientras se agachaba conmigo en su brazo izquierdo. Me estaba poniendo en la lengua, pero no iba a soltarme. Los dos hicimos una mueca por la suave elasticidad de nuestros pies. «Bien», dije, sacando mi cuchillo y vertiendo maná en él como se me ordenó. «Lo haré». Podía sentir a Brigitte apretando su mano a mi alrededor, decidida a protegerme sin importar lo que pasara. Una vez que el cuchillo estaba lleno, lo apuñalé en la lengua del tal Froch tan fuerte como pude. ¿Qué? No pasó nada. El tal Froch no gritó, ni abrió la boca. Empecé a sudar frío, sorprendida por la falta de reacción, y nerviosamente llené mi cuchillo con maná, apuñalando la lengua una y otra vez. «Ya. Ya. Ya». De repente, una luz brillante atravesó la oscuridad, causando que instintivamente cerrara los ojos. Mis piernas temblaron, y mi cuerpo se inclinó de repente en diagonal, entonces perdí el equilibrio con el cuchillo aún en la mano. Rodé hacia abajo con Brigitte, que apretó su agarre alrededor de mi estómago antes de saltar hacia la luz. Cuando me di cuenta de que la luz que entraba era la del tal Froch que abría la boca, ya estaba volando por el aire en los brazos de Brigitte, habiendo sido arrojado por la boca de la cosa. Pude escuchar todo tipo de sonidos de nuevo. El hedor desapareció mientras el aire limpio me bañaba, acompañado por el escozor del viento frío que me rozaba la piel. «Ve directo al manantial», Ferdinand rugió. En respuesta, Brigitte dirigió su rápida caída libre hacia el agua. Cerré los ojos con fuerza, agarrándome desesperadamente a ella mientras me preparaba para un fuerte impacto. Aterrizamos en el manantial con un enorme sonido de choque, pero el aterrizaje fue sorprendentemente suave. No sentí ningún dolor o incluso ninguna resistencia, fue como si el agua simplemente nos hubiera aceptado. Fue extraño. En esta época del año, se suponía que el manantial estaría lleno de agua helada procedente de la nieve derretida, agua lo suficientemente fría como para detener el corazón de cualquiera que saltara sin estar preparado. Pero esta agua no era ni caliente ni fría. De hecho, yo también podía respirar bien. Y cuando abrí los ojos, pude ver tan claramente a través del agua agitada que incluso las burbujas de aire que salían de mi propia boca eran visibles. Había una gran sombra que borraba el sol arriba, y dos bolas de luz radiante corriendo hacia ella. Podría adivinar que estos eran ataques lanzados por Ferdinand y Eckhart. Se estrellaron contra el tal Froch, enviándolo a lo alto del cielo, donde explotó. Brigitte y yo subimos rápidamente a la superficie, jadeando en busca de aire en el momento en que nuestras cabezas estaban sobre el agua. Para entonces, las reverberaciones del ataque habían empezado a calmarse. «Se acabó», dije, suspirando con alivio. Pero Brigitte miró al cielo y dio una aguda advertencia. «No, aquí vienen», exclamó, con la voz tensa mientras preparaba su estapé. Cuando yo misma miré hacia arriba, vi que caían manchas oscuras por encima de la cabeza. Entrecerré los ojos, pensando que tal vez eran las tripas explotadas del tal Frog, solo para hacer contacto visual con una de las muchas ranas que caían. Ranas, o talfros, de todos los tamaños, llovieron del cielo, desde el tamaño de mi pulgar hasta el de un puño adulto. Algunas cayeron sobre mi cabeza, cara y hombros, pegándose a mí en un instante. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral en el momento en que sentí uno de sus húmedos y resbaladizos cuerpos retorciéndose en mi mejilla. «¡Ya! Quítenmelos, quítenmelos, quítenmelos!».
Rosemain, deja de gritar. Quítatelos y mátalos con tu cuchillo, de lo contrario se recombinarán, dijo Ferdinand con severidad, abandonándome sin piedad para concentrarme en aplastar los Talfroch a su alrededor. Eckhart estaba ocupado haciendo lo mismo. Resultó que los Talfroch simplemente se dividían en versiones más pequeñas de sí mismos cuando eran heridos, y lo que los hacía especialmente molestos era que solo podías matarlos cuando eran lo más pequeños posible. Brigitte también tenía las manos ocupadas con los Talfroch a su alrededor. Una vez que entendí que nadie venía a ayudarme, intenté quitarme los Talfroch, sacudiendo la cabeza mientras agitaba los brazos y las piernas. Pero se aferraron a mí tanto como pudieron. Las cosas viscosas que se movían en mi cara destruyeron la última onza de consideración que tenía para actuar con refinamiento y gracia. Inmediatamente dejé caer la fachada y lloré desesperadamente. No, no, no. No puedo hacer esto. Alguien, por favor. Al menos sáquenla de mi nariz. Acérquese, Lady Rosemain. Se las quitaré. Damuel, eres la persona más heroica que he conocido. Damuel voló, sacó mi cuerpo agitado del agua, y me dejó en su bestia alta. Una vez que me sacó los Talfroch, me limpié los mocos y las lágrimas. Odio esto. No volveré a venir a este manantial nunca más. Tonta, ladró Ferdinand al instante, disparándome una fría mirada. Estamos cazando estos Talfroch para poder recoger el néctar mañana al amanecer, así que vendrás aquí de nuevo. En cualquier caso, el Talfroch ha sido derrotado. Ahora podrán reunirse con seguridad mañana. ¿Está realmente seguro de eso? Basta. Esta noche es la noche de Flutrane. Acuéstate temprano y prepárate para el amanecer de mañana. Al llegar al campamento, inmediatamente cerré las ventanas de Leslie para que Mónica y Nicola me ayudaran a cambiarme fuera de la vista. Incluso una persona sana podría enfermarse mortalmente, al caer en un manantial en esta época del año, Lady Rosemain, y usted está lejos de estar sana, dijo Mónica. ¿Cómo se siente? ¿Qué dijo el sumo sacerdote? No podrás ir a la reunión de mañana si te da fiebre. Por favor, cuídese, añadió Nicola. Ambas me sermoneaban mientras me quitaban la ropa mojada y me limpiaban con una toalla que habían sumergido en agua caliente. Brigitte también se estaba cambiando. Su bestia alta es ciertamente espléndida, Lady Rosemain. Nunca pensé que sería capaz de cambiarme de ropa cómodamente mientras acampaba en una misión de larga distancia como esta. Aparentemente, si no fuera por mi pandabús, se habría visto obligada a cambiarse en la nieve, extendiendo su capa a través de una rama de árbol para servir como una cortina improvisada. En mi opinión, eso no era algo que una dama noble tuviera que hacer, aunque solo se quitara su armadura de piedra fey. Dicho esto, según Brigitte, a los menores no se les asignaban misiones que les obligaran a abandonar el barrio noble. Y como las mujeres adultas se casaban con bastante rapidez, era raro que las mujeres caballeras salieran a cazar o a reunir misiones en las profundidades del mundo salvaje. Ferdinand me dio instrucciones para recoger el néctar mientras comíamos la comida que mis ayudantes nos habían preparado. Todo lo que tenía que hacer era moverlo del centro de las flores a las botellas, pero fue muy firme en que tenía que hacerlo usando la cuchara de metal que me había dado. La cuchara está hecha de tal manera que no contamina el maná. Úsala cuando recojas el néctar en las botellas, no importa lo que pase. Las flores y frutas Ruelle recogidas en la noche de Chutzaria tenían propiedades totalmente diferentes a las mismas flores y frutas recogidas en otras estaciones. Y lo mismo puede ser cierto para el néctar Reyrain recogido esta noche, dijo Ferdinand, usando la expresión de un científico loco. No estaba muy contenta de que tuviera tiempo para dedicarse a sus propios pasatiempos, aunque esto era probablemente porque todavía no me daban mucho tiempo para leer. Llámame egoísta todo lo que quieras, creía firmemente que Ferdinand no estaba siendo justo. Asegúrate de poner néctar en cada botella. Deseo experimentar con el néctar que tiene tu maná y el néctar que no lo tiene. No me importaba que Ferdinand usara los materiales para su propia investigación, pero empezaba a pensar que su objetivo final no era ayudar a reunir los ingredientes para mi jurebe. Pero tal vez era solo yo. Una vez que terminamos nuestra comida, nos fuimos a la cama temprano.
Me acosté en el asiento trasero de Leslie para tener espacio para estirar las piernas, y Ferdinand sacudió la cabeza con exasperación al ver los varios montones de mantas que mis asistentes habían extendido. Tu bestia alta es antinatural y extraña. Prefiero el término conveniente. Alégrate de que no lo convertí en una casa rodante. Por Dios. En cualquier caso, es considerable. Todas las mujeres de aquí pueden elegir dormir en él. Fran, ven conmigo. Y así, Ferdinand decretó que Leslie sería el lugar para dormir para todas las chicas de nuestro grupo. Brigitte entró y Fran se fue, pareciendo un poco aliviado de no estar atrapado en la bestia alta llena de chicas. Esa noche, me desperté con la extraña sensación de mi pandabús balanceándose de lado a lado. Cuando me senté, me di cuenta de que podía ver el baño de la diosa a través de la ventana. ¿Pero por qué? Pensé que deberíamos estar en el campamento, preguntándome si esto era simplemente un sueño mientras continuaba mirando por la ventana. El manantial se veía completamente diferente a como se veía durante el día, quizás debido a que era la noche de Flutrane. La luna roja, que en realidad era más bien de un rosa oscuro al verla de cerca, se reflejaba en la superficie del agua. De hecho, todo el manantial estaba brillante. No era solo la luz de la luna, sino que pequeñas cosas redondas y burbujeantes de varios tamaños salían lentamente del agua, brillando más que las luciérnagas. Se quemaban con una luz misteriosa mientras salían una tras otra y flotaban alrededor, resultando en una visión bastante mágica. Vaya, esto es increíble. Son tan brillantes, dijo la voz de Nicola. Me di la vuelta y la vi mirando por la ventana también, con una expresión sombría que hacía difícil saber si estaba completamente despierta o todavía medio dormida. Su repentina exclamación despertó a Brigitte, que se levantó de un salto y sacó su estape en un instante antes de mirar fuera de sí. Después de un momento de pausa, me miró con la frente fruncida. ¿Cuál es el significado de esto, Lady Rosamine? El aire está positivamente rebosante de maná. No tengo ni idea, pero es hermoso. No creo que estemos en peligro. Cada burbuja brillante que salía del estanque emitía un sonido claro y brillante similar a una campana, y sus campanas se superponían para crear una música muy extraña. Rosina empezó a murmurar escalas musicales mientras dormía, y de repente se sentó y preguntó: ¿Dónde está el harpsichord? En un tono somnoliento, buscando el instrumento a tientas sin rumbo. Cálmate, Rosina. En ese momento, ella y Mónica también se estaban despertando. Todas miraron afuera al unísono, y luego parpadearon sorprendidas. ¿Qué demonios está pasando? Rosina comenzó a mover sus dedos inquietamente por el aire, abrumada por la música que sonaba de las luces sobre el manantial. Sus ojos pronto cayeron sobre el harpsichord que estaba con el resto del equipaje. Bueno, todo el mundo está despierto ahora, y no puedo imaginar que volveremos a dormir pronto, reflexioné en voz alta. Debería estar bien para ti tocar, Rosina. Te agradezco mucho, respondió ella, tomando con entusiasmo el harpsichord y tocando una melodía que acompañaba el sonido del manantial burbujeante. Las canciones que eligió acompañaban perfectamente las notas altas que venían de las luces. Su músico es realmente talentoso, Lady Rosamine, observó Brigitte. Mientras todos escuchábamos la sinfonía de Rosina con las luces, comenzaron a reunirse alrededor de Leslie, flotando hasta las ventanas y tratando de entrar como si tuvieran mente propia. Mónica sonrió. Creo que a las luces les gusta tu música, Rosina. ¿Quizás deberías salir y tocar para ellas? Nicola añadió, riéndose con Mónica. Las luces parpadeaban como si estuvieran de acuerdo. Entonces, ¿ofrecemos música? Yo lo sugerí. Las diosas de la primavera aman la música, por lo que sé, podrían apreciar tal ofrenda en la noche de Flutrane. Y a la diosa de esta primavera le gustan los dulces, Lady Rosamine. Deberíamos ofrecer las galletas que nos quedan, añadió Nicola, y él estuvo de acuerdo con una sonrisa. Juntas, Nicola y ella sacaron una caja de dulces, mientras Rosina salió con su harpsichord. Brigitte la siguió, vigilando de cerca nuestro entorno, dejando a Mónica sin otra opción que unirse a nosotros también. Salí al claro sintiendo que estaba haciendo un picnic nocturno. No hacía nada de frío,
y la primavera estaba dando a luz luces aún más brillantes. Los agudos y reverberantes repiques que hacían eran tan hermosos que solo escucharlos me llenaba de alegría. Me asomé a la brillante primavera y vi más luces misteriosas surgiendo de sus profundidades. Fue entonces cuando noté a algunos talfros cerca, sacando sus lenguas para comérselos. Brigitte, los talfros. Grité, señalando en su dirección. Brigitte instantáneamente sacó su estape, persiguiéndolos uno por uno, y las luces que flotaban fuera del agua se arremolinaron felizmente alrededor de Brigitte como si le dieran las gracias. Miré a mi alrededor y vi que las luces flotantes se habían dividido en 3 grupos. Uno se quedó con Rosina y su Harspiel, otro con Ella, Nicola y Mónica con sus galletas, y el tercero se quedó con Brigitte. Las luces parecían gustar de la música, ya que todas parpadeaban al mismo tiempo que el Harspiel de Rosina. Les gustó más mi arreglo de la canción de Mis días como Urano, parpadeando rápidamente como si aplaudieran en aprobación. Parece que disfrutan de la canción que usted compuso, Lady Rosamine. ¿Le gustaría cantarles la letra? Creo que les cantaré una canción completamente nueva, dije. No tenía mi propio Harspiel conmigo, pero podía arreglármela solo con mi voz. Y si les gustaba escuchar nuevas canciones, entonces podría debutar con otra de Mis días como Urano. Era una de las canciones de primavera, cuyas letras había traducido al idioma de este mundo en preparación para la próxima vez que necesitara que Ferdinand hiciera algo por mí. Me puse delante del manantial e inhalé. Oh, aguas de primavera. Empecé a cantar. Y tan pronto como lo hice, mi anillo empezó a absorber mi maná por sí mismo, liberándolo mientras continuaba mi canción. Las luces del manantial brillaban más, todo el claro se volvía cada vez más deslumbrante. Los tallos que llevaban flores Raiden en medio del agua comenzaron a estirarse también, incontables tallos que se envolvían unos a otros a medida que se extendían hacia arriba. Crecieron como árboles gigantes descansando en el agua, y pronto, las flores comenzaron a florecer también. Oh diosas, ¿me permitirían tomar un poco de néctar de Raiden? Pregunté una vez que terminé mi canción. Una gran hoja que había descansado en el centro del manantial floreció y se extendió para descansar frente a mí. La pisé, impulsado por las luces, en cuyo momento creció aún más en tamaño antes de extenderse lentamente hacia el cielo. ¡Guau!, exclamé. Me había llevado justo delante de una flor Raiden. Tomé la cuchara de mi cinturón de herramientas, tal y como Ferdinand había instruido, y empecé a recoger el néctar, tapando cada botella cuando estaba llena. Bien, eso debería bastar. De hecho, creo que me las arreglé para hacerlo perfectamente. Adelante. La hoja estaba tan alta que podía ver el sol elevándose lentamente sobre el horizonte, iluminando gradualmente el cielo nocturno. Las luces que flotaban alrededor de la primavera se apagaron y desaparecieron una a una mientras el sol de la mañana las cubría. Las flores estiradas comenzaron a encogerse, volviendo a la superficie del agua. La gran hoja bajo mis pies no era diferente, encogiéndose hasta el punto de que ya no podía soportar mi peso. Y entonces, así como así, el tallo se rompió. Capítulo 251. El fin de la oración de la primavera. La hoja cayó a un lado y pronto perdí el equilibrio, resbalando en el aire. Podía oír a Brigitte gritar mi nombre desde abajo mientras invocaba a su bestia alta, pero antes de que pudiera terminar, algo salió disparado de los árboles. Se dirigió hacia mí mientras giraba hacia atrás, sin poder enfocar mis ojos. Entonces, cuando la gravedad se apoderó de mí y comencé a caer de cabeza hacia el suelo, me atrapó. Mis entrañas cayeron cuando de repente me detuve a mitad de la caída, causando que soltara un gruñido. Parpadeé sorprendida y miré a mi alrededor para ver lo que había sucedido, solo para ver a Ferdinand de cerca, dándome una mirada de miedo por alguna razón. Sus cejas estaban arrugadas un 50% más de lo normal. Ferdinand, ¿qué haces aquí? Oh, simplemente rescatándote de una caída mortal. ¿o prefieres que te arroje de nuevo al cielo? Preguntó, mirándome con sus ojos dorados y entrecerrados por el disgusto. Me aferré rápidamente a él para que no pudiera dejarme caer. Mi héroe. Muchas gracias, le dije. Aunque me había salvado de la caída,
Todavía podía sentir una inminente sensación de peligro, tal vez debido a la reprimenda que sabía que inevitablemente vendría. Temblé cuando Ferdinand me puso frente a mi pandabús, temiendo su terriblemente pobre estado de ánimo. «Lady Rosamine, ¿se encuentra bien?», Fran preguntó, corriendo con una mirada preocupada en su cara. Le dije que estaba bien gracias a Ferdinand, y la tensión se desvaneció rápidamente de su expresión mientras suspiraba aliviado. «Ahora bien, Rosamine», Ferdinand comenzó en voz baja. Me puse tensa, preparándome para una reprimenda, pero todo lo que hizo fue preguntarme si había conseguido reunir el ingrediente, aunque con una voz bastante cansada. Sintiéndome un poco sorprendida por este giro de los acontecimientos, asentí y le mostré las botellas de néctar de Rayleigh. «Aquí están. Lo he recogido todo muy bien. Eres bienvenido a colmarme de cumplidos». Ferdinand tomó una botella, la abrió y vertió un poco de néctar en la palma de su mano. Comprobó el color y el olor, vertió un poco de maná en ella, e inmediatamente hizo una mueca. Esperaba lo mismo, pero ya está teñido completamente con tu maná. El mío está siendo bloqueado. ¿Qué? Eso no puede estar bien. Quiero decir, la recogí usando esta cuchara, tal como dijiste. Saqué la cuchara, bastante segura de no haber estropeado el proceso de recolección, y me puse a hacer pucheros. ¿Está rota o algo así? Ferdinand sacudió la cabeza. No lo entiendes. Los Raidens crecieron de tu maná, y así las flores mismas fueron teñidas. ¿Quizás lo he estropeado?, pregunté, sintiéndome mal por Ferdinand y todos los demás que habían hecho este viaje con nosotros. Había conseguido arruinarlo todo después de que nos esforzáramos en derrotar a los Talfros y pidiéramos a la propia diosa el néctar. Ferdinand sacudió la cabeza de nuevo mientras limpiaba mágicamente el néctar de su mano. No, no fallaste. Nuestro objetivo principal era reunir tu ingrediente, y eso se cumplió. Sin embargo, se alejó, y luego dejó escapar un suspiro. En cualquier caso, debemos volver a la mansión de invierno de Fontedorf a toda prisa. No era solo Ferdinand quien parecía cansado. Fran, Eckhart y Damuel, todos los hombres de nuestro grupo parecían exhaustos por alguna razón. Sus rostros estaban pálidos y suspiraban como si estuvieran cansados hasta los huesos. ¿Pasó algo? Demasiado para explicarlo aquí. Mañana discutiremos el extraño comportamiento del bosque y el manantial. Cuanto antes volvamos y descansemos, mejor. Ninguno de ustedes durmió mucho anoche, me imagino. Ferdinand interrumpió la conversación allí, diciendo que daría los detalles mañana, pero su noche había sido aparentemente bastante loca gracias al bosque, también. Incliné la cabeza con curiosidad y llamé para que los chicos dejaran de hacer las maletas. En realidad, ¿te importaría esperar un momento? Me gustaría recoger un poco de agua del manantial antes de que nos vayamos. Es buena para curar heridas leves y enfermedades, ¿correcto? Sería bueno tenerla para cuando los del orfanato se enfermen, y estoy seguro que el alcalde de Fontedorf apreciaría recibirla también. Haz lo que desee. Por suerte, teníamos varios barriles de agua dentro del ESI para usar en nuestro viaje. Cada uno era lo suficientemente grande como para llevar varios litros, y dos ya estaban vacíos como resultado de que todos comimos y Brigitte y yo nos limpiamos. Mis ayudantes sacaron agua del manantial y la metieron en los barriles. Aquí también podemos rellenar el agua potable. Después de llenar nuestras bolsas de agua con agua de manantial, volvimos a la mansión de invierno de Fontedorf. Los hombres estaban exhaustos, por supuesto, y aunque las chicas sin duda nos divertimos anoche, también nos quedamos sin dormir. Mientras bostezábamos y nos frotábamos los ojos, decidimos acostarnos temprano y descansar bien. Después de bañarme y refrescarme, Ferdinand vino a mí con una poción de recuperación. Rosamine, bebe esto antes de dormir, dijo. Y después de beberla, me metí en la cama. Entonces, ¿qué locuras os pasaron anoche?, pregunté a la mañana siguiente después del desayuno, rebosante de emoción mientras sorbía mi té. Ferdinand, Eckhart y Damuel, por otro lado, todos hacían muecas al mismo tiempo. Parecía que la noche no había sido agradable para ellos. Para poner las cosas en claro, la diosa nos acosó. ¿Qué?
¿Ella los acosó? Resultó que mientras las chicas jugábamos con las luces misteriosas durante la noche de Frutrane, los chicos lo pasaban muy mal. ¿Recuerdas, Rosemain, cómo nos turnábamos para vigilar toda la noche?, preguntó Eckhart. Asentí con la cabeza. Brigitte, Eckhart, Ferdinand y Damuel se habían turnado para vigilar, cada uno de ellos con experiencia en el entrenamiento. El incidente en cuestión aparentemente había ocurrido durante la guardia de Ferdinand. Los árboles comenzaron a balancearse abruptamente sin previo aviso. Al principio, pensé que podría ser simplemente el viento, pero no había ni siquiera una brisa. Los árboles se balanceaban por sí solos, explicó Ferdinand. Observé la zona, en guardia, cuando de repente los árboles se movieron como si tuvieran mente propia, agarrando tu bestia alta con sus ramas y pasándola de árbol en árbol. Mi mandíbula cayó mientras imaginaba cómo debía parecer que Leslie se pasara entre los árboles como un bastón en una carrera de relevos. Lo entenderías si no me creyeras. Yo mismo dudé de mis propios ojos. Después de todo, a lo que me refiero es a los árboles trabajando juntos para mover a tu bestia alta. Era impensable. Tan pronto como Ferdinand vio que Leslie se pasaba por los árboles, despertó instantáneamente a todos los demás y comenzó a atacar los árboles para recuperarnos. Pero como no podían arriesgarse a golpearnos, no podían lanzar ningún ataque directo. En cambio, terminaron persiguiéndonos en sus bestias altas. Me alegro de que no nos hayan golpeado con toda la fuerza de sus ataques, dije, mirando en particular a Ferdinand y Eckhart. Los árboles se habían movido para bloquear su camino, poniendo distancia entre nosotras mientras Ferdinand y los otros trabajaban para cortarlos. Para cuando pudieron pasar, Leslie ya había sido llevada al baño de la diosa. Y aunque de alguna manera se las arreglaron para cortar su camino hacia el manantial, al final fueron detenidos por un grueso muro de mana que bloqueaba su entrada. Hacía calor en el manantial y no había nieve, ¿correcto? Eso se debía a que el maná llenaba el área. Todos lo habíamos notado mientras cazábamos los talfros, pero nunca esperé que se acumulara suficiente maná fuerte para impedirnos a todos entrar, dijo Ferdinand con una expresión amarga, poseyendo tanto maná que sin duda se había acostumbrado a romper casi cualquier barrera en su camino. Se había puesto en una situación frustrante en la que podía ver a Leslie por el manantial, pero no podía acercarse a nosotros. Cuando las luces comenzaron a reunirse alrededor de mi pandabús, él comenzó a sudar frío, y cuando salimos por nuestra cuenta, aparentemente gritó, idiotas, por instinto. Seguro que no lo oímos. En cualquier caso, les pido que nunca más vaguen desconsideradamente por un área dominada por tan inmensas cantidades de maná. Es más que peligroso, dijo Ferdinand. Solo estarás a salvo mientras permanezcas dentro de tu propia bestia alta, que está llena de tu propio maná. Me dijeron que era peligroso salir fuera antes de identificar si el que llevaba el maná era amigo o enemigo. Las luces no parecían para nada hostiles. Incluso las criaturas que no parecen poseer hostilidad pueden cambiar por capricho si les desagrada. Y en tales casos, es imposible decir lo que podría suceder. Oh, eso es muy cierto. Parecía que incluso Fran, Damuel y Eckhart habían tenido dolores de cabeza inducidos por el estrés mientras nos miraban desde el otro lado del muro de maná. No importaba cuánto gritaran, ninguna de nosotras los escuchaba. Ninguna de nosotras podía oírlos. Y mientras ellos tenían ataques cardíacos, mi músico empezó a tocar el jarspiel y mis chefs prepararon bocadillos como si fuera un picnic. Si hubieras tenido la inteligencia de mirar al manantial y cazar los talfros, habrías podido notar que no estábamos allí, dijo Ferdinand con un resplandor. Brigitte y yo intercambiamos miradas. Cuando lo dijo así, fue realmente extraño que no hubiéramos notado que faltaban. Era extraño, pero en ese momento, no estaban en nuestras mentes en absoluto. Quizás el manantial era tan impresionantemente místico que todos llegamos a verla como un mundo de ensueño. Yo sugerí. Mientras estaba en la bestia alta, pensé que debía avisar de inmediato. Pero en el momento en que salí, todos esos pensamientos me abandonaron. Ya no era capaz de comprender que nos faltaba gente, respondió Brigitte. Parecía que había salido de Leslie con su piedra fey en la mano, con la intención de enviar una ordonnance, pero al salir, inmediatamente olvidó por qué tenía una piedra fey en la mano. El maná debe haber estado ejerciendo su influencia, murmuró Ferdinand,
presionando una mano contra su frente. Y entonces te enfrentaste al manantial y empezaste a cantar. Tu maná se extendió, y las flores comenzaron a crecer. ¿Te imaginas el pánico que sentimos en ese momento? Parecía que estaban muy inquietos al verme continuar cantando a pesar de las flores que crecían a nuestro alrededor. Empezaron a preocuparse de si sería capaz de cosechar la miel de Raiden. Eckhart sacudió la cabeza, igualmente exasperado. Lo que realmente me sorprendió fue que te paraste sobre la hoja para recoger el néctar. Ninguna persona normal se pararía sobre una base tan poco fiable como una hoja, continuó Ferdinand. ¿Por qué te di una bestia alta? ¿Por qué existen? Considera estas preguntas cuidadosamente. Aplaudí con las manos juntas en la realización. Claro. Si hubiera recogido el néctar mientras estaba en mi bestia, habría estado completamente a salvo, incluso después de que el sol de la mañana encogiera las hojas. La gente normal es ciertamente sabia, ¿verdad? Yo dije. No. Tú eres simplemente una tonta. Casi se desplomaron por el estrés agonizante cuando pisé la hoja y casualmente recogí la miel, a pesar de que mi pie era tan frágil que incluso una brisa tranquila podría derribarme. Seguimos observando, aterrados por tu inevitable caída, hasta que el muro de maná comenzó a desvanecerse junto con el brillo del cielo. La luz del sol de la mañana había evaporado las bolas de luz, y al desaparecer, el manantial volvió a su aspecto habitual. Pero incluso cuando todo volvió a la normalidad, incluyendo la hoja que se encogía bajo mis pies, seguí mirando al cielo con aturdimiento. Había sido tan aterrador que Fran dejó escapar un grito. Saqué mi bestia alta, atravesé la pared de maná adelgazado y comencé a correr por el cielo cuando, como era de esperar, el tallo de la hoja se rompió, dijo Ferdinand. Fue gracias a que actuó tan pronto que logró atraparme justo cuando empecé a caer por el aire. Cuando lo pones así, seguro que corría mucho peligro, ¿no? Gracias por ayudarme una vez más, Ferdinand. Estoy tan agradecida que desearía poder hacerte una poción para aliviar el estrés. Nunca bebería algo tan peligroso. Tu gratitud es suficiente, aunque debo pedirte que dejes de caminar ciegamente hacia el peligro una y otra vez. Intentaré hacerlo mejor. Como deberías. En cualquier caso, ya sabes lo que pasó a partir de ahí. No esperaba que lo pasaran tan mal, dije con un suspiro. Las chicas lo estábamos pasando mejor que nunca en el manantial de fantasía de los sueños, y nunca se me había pasado por la cabeza que los hombres estuvieran mirando en una agonía estresante. ¿Pero por qué el muro de maná no dejaría entrar a los hombres? Fran ofreció dulces al santuario, también. Tal vez a la diosa de la primavera no le gustan los hombres. Se conoce como el baño de la diosa, después de todo. Podría ser que no se permita la entrada de hombres durante la noche de Flutrane, sugirió Brigitte. Pero al final, no entendimos que había separado a nuestros dos grupos. Tal vez la diosa solo había ido tras los dulces en Lesi. Se nos ocurrieron un montón de teorías posibles, pero al final, no había forma de que nadie supiera cuál era la correcta. En cualquier caso, hemos recogido el néctar Raiden, completando nuestro objetivo aquí. Volveremos a nuestros deberes de oración de la primavera a partir de mañana. De acuerdo. Con mi recolección primaveral ya completa, dejaríamos Fontedorf y volveríamos a la oración de la primavera. Pero antes de irnos, le dimos al alcalde un poco de agua del manantial como estaba previsto. Gracias por su hospitalidad. Como muestra de mi aprecio, les ofrezco agua del manantial. Por favor, úsenla si alguien se enferma o se lesiona. Tienes mi mayor gratitud, respondió el alcalde. Espero que sea significativamente más efectiva que el agua de manantial habitual, añadió Ferdinand. Ha sido extraída por la bendita santa de Ehrenfest, después de todo. El alcalde jadeó sorprendido, mirando entre yo y el barril sellado lleno de agua. ¿Verdaderamente? Pensar que nos regalarías tan valiosa agua. Ferdinand, exclamé, mirándolo fijamente. Pero él simplemente murmuró para que yo lo dejara estar, ya que aparentemente sería inconveniente en más de un sentido para los demás saber que el maná del manantial se intensificaba en esta época del año. En su intento de ocultarlo,
Ferdinand había hecho que el agua fuera una preciosa agua bendita que debía ser usada con moderación, habiendo sido extraída personalmente del manantial por la santa de Ehrenfest. Bueno, mientras le den mucho uso, supongo que está bien. Varios días después de que terminamos la oración de la primavera y regresamos al templo, Ferdinand me llamó, parecía más emocionado que de costumbre. ¿Hay algo que debamos discutir? Prefiero prepararme para mi reunión con la compañía Gilberta más tarde. Silencio. Solo sígueme. Ferdinand casi me arrastró a su habitación oculta, que había convertido en un taller, para discutir el néctar Rheidein que habíamos reunido. Dio su explicación rápidamente por la emoción, pero contenía tanta terminología técnica que no entendí realmente lo que estaba pasando. Lo siento, pero ¿podrías repetirlo con un poco menos de jerga técnica? O, mejor aún, dame un libro que me enseñe dicha jerga. Lo leeré aquí y ahora, lo prometo. Desafortunadamente, eligió simplificar su explicación en su lugar. En resumen, el néctar Rheidein era rico en mi maná, pero no había sido completamente teñido por él. ¿Qué significaba eso exactamente? No tenía ni idea. Este néctar se cristaliza cuando está completamente lleno de maná. Necesitarás cristalizar una porción para usar en tu poción, así, dijo Ferdinand, usando su propio maná para demostrarlo. El néctar se transformó en un cristal verde parecido a la piedra fey, que me mostró antes de darme una botella de néctar. Vertí mi maná en él, mientras Ferdinand continuaba su explicación. El néctar tiene mucho de tu maná en él, debido a que proviene de una flor que tú personalmente maduraste. Es un material extremadamente rico en agua pura. Pero como está teñido con mi maná, nadie más puede usarlo, ¿verdad? Eso sería normalmente el caso, pero parece que este néctar Rheidein en particular puede ser teñido con el maná de otro. Hay que vencer mucha resistencia para hacerlo, pero vale la pena, dijo Ferdinand divertidamente mientras hacía rodar el cristal verde por la palma de su mano. Estoy muy interesado en saber si esto es posible solo con el néctar cosechado en la noche de Flutrana, o si es posible con otros ingredientes también. Rosemain, ¿te importaría cultivar varias plantas Face conmigo para experimentar? Por mucho que me encantaba la idea de cultivar plantas Face con el permiso explícito de Ferdinand y usar la investigación para ayudar con la fabricación de papel, había una cosa que me hizo reflexionar. No me importa cultivar plantas Face ya que también podría usarlas para ayudar a desarrollar papel, pero ¿tiene Ehrenfest suficiente margen de maniobra en lo que se refiere a mana para que podamos dedicar tanto de lo mío a los experimentos y al cultivo de plantas Face? Pregunté, guardándome para mí misma el hecho de que ya había estado cultivando trombes a escondidas. Ferdinand abrió los ojos y sacudió la cabeza, con la frente bien tejida sobre una expresión amarga. No la hay. Eso pensé. Nuestro gran plan de cultivo de plantas Fey llegó a su fin rápidamente, pero Ferdinand no se dio por vencido. En 10 años entonces, Rosemain. ¿Experimentaremos una vez que el ducado tenga más libertad de acción y tú hayas crecido tanto que tengas más maná? No sabía si se debía al nuevo ingrediente o a que él había desarrollado una nueva teoría mágica, pero Ferdinand estaba seriamente motivado. Incluso estaba dispuesto a planear 10 años completos por adelantado para esto. Te haré saber que mi maná es caro, dije con una sonrisa. Y Ferdinand, sin poder contenerse, soltó una risa despectiva. ¿Cuáles son tus demandas? Puedo preparar tanto dinero que ni siquiera sabrás qué hacer con él. Ferdinand, ¿realmente crees que pediría dinero aquí? Pregunté, ampliando mi sonrisa. Ferdinand entrecerró los ojos, levantando un poco la guardia. Pero el hecho de que subiera la guardia en vez de rendirse del todo, mostró que realmente necesitaba mi maná para sus experimentos. Y si mi maná era tan valioso para él, entonces podría conducir tan duro como quisiera. Si quieres mi maná, tendrás que darme una biblioteca. Puedo esperar 10 años. Diviértete. Ferdinand frunció el ceño con más fuerza, pero evitó dar una respuesta clara. Capítulo 252, naturalmente. Este capítulo empieza con la perspectiva de Eckhart. ¿Esta es otra de las recetas de Rosemain? El sabor es diferente a los que comimos durante la oración de la primavera, comentó Eckhart, comiendo los dulces conocidos como galletas que se servían en la finca de Ferdinand.
Parece que les faltaban los utensilios de cocina adecuados en el camino. Sin mencionar que están aromatizadas con hojas de té, respondió Ferdinand. Le habían gustado las galletas de té, así que cada vez que Rosamund hacía que su chef hiciera galletas en el templo, hacía extras solo para él. Ella me obligó a tomar bastantes dulces cuando le dije que me reuniría con Karstedt en mi finca, continuó Ferdinand. Todos los dulces de Rosamund vienen en una variedad de sabores, lo que le permite hacerlos para satisfacer los gustos de quien quiera que se reúna con ella. Según ella, esta tarta se horneó con fruta empapada de vino, que es la preferencia de Karstedt. A veces lo como yo mismo, ya que es poco dulce y fuerte en vino. A Eckhart le resultaba un poco extraño que le dijeran hechos sobre las preferencias de su padre que ni siquiera él conocía. Rosamund había sido una plebeya con el devorador hasta hace poco, cuando fue bautizada como su hermana. Poco después, fue adoptada por el archiduque y la archiduquesa para traer la riqueza de Ehrenfest en forma de mana y los avances en la industria de la impresión. Rosamund se crió en el templo y por lo tanto se ha reunido con padres solo un pequeño número de veces, dijo Eckhart, después de la historia de portada de que Karstedt era su padre biológico. Sin embargo, ella conoce muy bien sus gustos. No puedo entenderlo. Es simple, realmente. Rosamund vende sus recetas dulces a Elvira para usarlas en las fiestas de té, donde se comparte mucha información. Según ella, es natural investigar las preferencias de sus clientes para poder venderles lo que desean comprar. Esta es mucho más la actitud de un comerciante, pero aprender las parcialidades de aquellos con los que uno desea negociar es una habilidad que incluso los nobles deben aprender. Utiliza todos los medios de manipulación para venderme también recetas caras, dijo Ferdinand de manera casual. No todo el mundo entendería lo que realmente quería decir, ya que lo había expresado tan secamente, pero en realidad estaba diciendo que Rosamund tenía talento para explotar las preferencias de la gente en las negociaciones. Eckhart conocía a Ferdinand desde hace mucho tiempo y sabía exactamente lo duro que era, por lo que esta declaración resultó ser un gran elogio. Realmente no esperaba que confiara todas nuestras comidas a través de la oración de primavera al chef personal de Rosamund, Lord Ferdinand, recetas únicas o no. No le confié todas ellas a ella. Ofrecí la ayuda de mis chefs para disminuir la carga de la suya, pero ella se negó, diciendo que era claramente un complot para aprender sus recetas de forma gratuita. Al no tener otra opción, me conformé con proporcionar los ingredientes, dijo Ferdinand en tono insatisfecho, dando un mordisco a una galleta. Pero había perdido por completo el punto de vista de Eckhart. Más bien, me sorprende el hecho de que no sospecharas en absoluto de veneno. Lo normal era que los nobles solo comieran lo que sus propios chefs cocinen, ya que temían que su comida fuera envenenada. Solo en circunstancias muy extraordinarias, los nobles permitían que sus chefs se mezclaran. Ferdinand era un hombre precavido, y él más que nadie fue siempre cauteloso en este sentido. Y aún así, confiaba tanto en Rosamund, que era difícil creer que estaba actuando como siempre. Ciertamente había comido primero para demostrar la falta de veneno, pero Eckhart nunca había soñado que Ferdinand procedería a comer también sin que sus asistentes hicieran más pruebas de veneno. Lo mismo podía decirse de las galletas que estaban comiendo ahora. Que las aceptara después de que ella las hubiera puesto en sus manos, sabiendo que se las serviría a un invitado y que por tanto tendría que probarlas primero él mismo como catador, era algo que Ferdinand nunca habría hecho en el pasado. Era impensable. Estoy algo inquieto, ya que no entiendo qué le lleva a confiar tanto en ella, Lord Ferdinand. A Eckhart le había llevado mucho tiempo ganarse la confianza de Ferdinand, así que estaba un poco celoso viendo lo rápido que Rosamund le había ganado. ¿Qué la hizo tan digna de confianza? ¿Qué era lo que los hacía tan diferentes? Eckhart había reflexionado sobre estas preguntas durante toda la oración de la primavera, pero no había encontrado respuestas. Rosamund parecía no ser más que una carga para Ferdinand, ya fuera por la situación en Hesse, su mala constitución, o todos los problemas que habían ocurrido mientras reunían los ingredientes. Y aún así, a pesar de sus muecas y quejas cada vez que ella causaba problemas, Ferdinand parecía estar disfrutando. Regularmente se tomaba el tiempo para controlarla, casi como si observara el crecimiento de una planta preciosa, y le daba libremente pociones caras. Aunque esto podría parecer normal considerando su posición como su tutor,
Cualquiera que conociera a Ferdinand estaría absolutamente sorprendido. Como mínimo, no se comportaba como el hombre que conocía a Eckhart. ¿Por qué confío en Rosemain? En primer lugar, porque fue criada en el templo y carece de las proclamas engañosas de un noble de sangre pura. Pero hay muchas otras cosas que he visto con mis propios ojos. No puedo hablar de ellas aquí, pero basta con decir que estaba muy convencido. Cuando Ferdinand dijo que ella fue criada en el templo, lo hizo entendiendo que Eckhart sabía la verdad. En otras palabras, decía que confiaba en Rosemain porque había crecido como plebeya en lugar de como noble. Eckhart vio esto como suficiente diferencia entre él y Rosemain para responder satisfactoriamente a las preguntas que lo habían atormentado. Lord Ferdinand, el honorable Lord Carstead ha llegado, anunció las Fam al traer a Carstead a la sala. Desde que se casó y se mudó, Eckhart raramente regresaba a su casa a menos que fuera convocado, siendo esta la primera vez que veía a su padre fuera de la Orden de Caballeros en mucho tiempo. Carstead intercambió saludos con Ferdinand, tomó el asiento que le ofrecieron y luego miró a su hijo. Eckhart, una vez más te doy las gracias por tu ayuda, dijo, refiriéndose a que había hecho guardia durante la oración de la primavera. No te preocupes por eso. Simplemente estoy contento de haber tenido la oportunidad de trabajar con Lord Ferdinand de nuevo. Por favor, continúen enviando cualquier tarea de este tipo a mi cargo. Estas palabras vinieron desde su corazón. Eckhart había sido relevado de sus deberes cuando Ferdinand entró en el templo, lo que significaba que ya no podía seguirle. La única vez que se le permitió acompañar a Ferdinand, aunque con capacidad reducida, fue cuando regresó al castillo por asuntos oficiales, pero incluso entonces se le había ordenado que se retirara cuando Verónica, la madre del archiduque, estuviera presente. Ferdinand podía venir al castillo más abiertamente ahora que Verónica había sido arrestada y era uno de los guardianes de Rosemain, aunque solo se le permitía el acceso por razones relacionadas con Rosemain. Eckhart simplemente se alegró de tener la oportunidad de acompañar a Ferdinand, tanto que incluso estaba dispuesto a participar en servicios religiosos, como la oración de la primavera, bajo el pretexto de proteger a su hermana pequeña por el bien de su preocupado padre. Ferdinand sacó 2 herramientas mágicas que bloquean el sonido y las puso sobre la mesa. Sujétenlas, por favor. La recolección de ingredientes de Rosemain se hacía en secreto. Era algo que solo se discutía con el uso de herramientas mágicas, incluso cuando estaba en la finca de Ferdinand. Entonces, comenzó Carstead, ¿Rosemain tuvo tanto éxito esta temporada como en el invierno? En efecto. Fue una experiencia terrible para nosotros, pero la recolección en sí misma fue un enorme éxito. Ferdinand describió a Carstead los desagradables y bastante misteriosos eventos que se desarrollaron en la noche de Flotrane. Contó el exterminio con Talfrost llevado a cabo el día anterior, el secuestro de la bestia alta de Rosemain en plena noche, una barrera de maná que no permitía el paso de los hombres, brillantes bolas de maná flotando bajo la luz roja de la luna, la ofrenda de la canción de Rosemain que hacía crecer los Raidens, la recolección del néctar y el misterioso poder que se había desvanecido junto con el sol de la mañana. Eckhart habló de cómo habían visto encogerse la hoja bajo los pies de Rosemain mientras ella miraba al cielo, y cómo Ferdinand se había apresurado a avanzar en su bestia alta para rescatarla antes de que cayera al suelo. Ferdinand hizo una mueca y dijo que, en retrospectiva, no había necesidad de que se apresurara tanto al rescatarla. Apenas sonaba como el mismo Ferdinand que se había resistido a las hojas que se encogían, el mismo que, una y otra vez, impactaba su mano contra la barrera que se estaba debilitando, hasta que se hizo añicos, y que luego se lanzó al cielo en su bestia alta a máxima velocidad. Mientras Eckhart parpadeaba sorprendido, Ferdinand tomó un sorbo de té con la frente profundamente arrugada. Caer en el manantial no habría dañado a Rosemain en lo más mínimo. Ella cayó en él el día anterior mientras cazábamos los Talfrost y salió ilesa, dijo con una mirada disgustada. ¿Recuerdas que ella había dicho que el agua era misteriosamente cómoda y respirable? No habría muerto por caer en ella. El manantial la habría protegido. Eso fue suficiente para que Eckhart uniera las piezas. Se sentía incómodo por haberle gritado a Rosemain para que usara su bestia alta cuando, en última instancia, no había necesidad de hacerlo. No sabemos si el manantial la habría protegido de una caída tan alta, Lord Ferdinand. Todavía creo que atraparla fue el mejor curso de acción, dijo Eckhart. En ese momento,
Karstedt cruzó los brazos con el ceño fruncido. Eso es anormal. Nunca había oído hablar de algo así. En efecto, fue una noche que no puede explicarse con la sabiduría convencional. Además, está el néctar cosechado de los Raidens que Rosemain cultivó con su maná. Tiene muchas propiedades inesperadas para su especie. En primer lugar, a partir de ahí, Ferdinand comenzó a explicar el néctar cosechado con gran detalle. Lo que habían recogido en la noche de Flotrane aparentemente difería considerablemente del néctar que Justus había recogido el otro día. La capacidad de maná del néctar es completamente anormal, probablemente debido a la enorme cantidad de maná que se reunió alrededor de las Raidens del manantial en esa noche. No solo tiene considerablemente más maná que el néctar que Justus nos trajo, su pureza de agua es espectacular, apenas puedo sentir otros elementos dentro de ella. Además de todo eso, a pesar del entendimiento común de que los materiales teñidos con el maná de otros solo eran utilizables por ellos, Ferdinand se había encontrado capaz de sobreescribir y teñir el néctar de Raiden que Rosemain había producido. Se aseguró de enfatizar este hecho. La emoción se deslizó en su voz mientras dejaba claro que este era un descubrimiento que podría potencialmente derrocar el conocimiento establecido enseñado en la Academia Real. Pero mientras que Ferdinand era algo así como un investigador, Karstedt era un caballero de pies a cabeza. En otras palabras, no estaba particularmente interesado. Asintió con la cabeza junto con la explicación, pero su apatía era cada vez más clara. De tal palo tal astilla. Eckhart pensó para sí mismo. Se había abstenido de decir nada desde que disfrutó viendo a Ferdinand tan entusiasmado, pero tampoco estaba interesado en este tipo de investigación. Justus, por otro lado, probablemente habría estado al borde de su asiento. Tengo mucha curiosidad por descubrir si el néctar es especial por haber sido recogido en la noche de Flotrane, o por el maná de Rosemain. También me gustaría investigar más sobre los efectos de la noche de Flotrane en el baño de la diosa, pero no solo la barrera impide a los hombres entrar. El maná allí parece tener una influencia psicológica en aquellos con los que entra en contacto, dijo Ferdinand con pesar, llegando a la triste conclusión de que este esfuerzo sería irrazonablemente difícil de completar. Al darse cuenta de que este era un buen punto de parada para la conversación actual, Karstedt miró a Eckhart, quien asintió con la cabeza en respuesta. Su comunicación silenciosa fue un éxito, ambos querían cambiar de tema. Entiendo, dijo Karstedt antes de seguir adelante rápidamente. Pienso esto cada vez que das uno de tus informes, pero es una sorpresa tras otra cuando se trata de las recolecciones de Rosemain. Me sorprendió especialmente verla usar la lanza de Leidenschaft como arma durante la caza de Snowstorm. Sé que la Orden de Caballeros no tiene armas adecuadas para alguien con su capacidad de maná, pero nunca hubiera pensado que una de las decoraciones del templo podría ser usada de esa manera. Y ciertamente nunca esperé que tuviera un poder tan devastador, musitó, acariciando su bigote. Naturalmente, el hecho de que Rosemain pudiera dar a toda la Orden de Caballeros una bendición de Angrif, el dios de la guerra, era una hazaña asombrosa en sí misma. Pero Eckhart ya había recibido su bendición suficientes veces como para que la lanza de Leidenschaft le dejara una impresión mucho más grande. La tormenta de nieve se había desatado en medio de una ventisca tan intensa que parecía un muro de blanco sólido, y tras el ataque simultáneo de la Orden para debilitar a la bestia, una sola racha de luz azul había caído del cielo y la había destruido de un solo golpe. Yo también me encontré embelesado por esa brillante lanza azul. Sabía que el instrumento divino del templo podía soportar ser usado en una batalla como esa, Lord Ferdinand. El templo de cada ducado tiene un conjunto de herramientas mágicas llamadas los instrumentos divinos, y encontré registros antiguos que detallaban su uso con fines prácticos. Las herramientas mágicas pueden ser usadas por cualquiera que las tiña con su maná, y como Rosemain no puede usar un estape, pensé que la lanza serviría como un arma perfecta para ella, explicó Ferdinand. Esto era probablemente algo que solo un ávido lector de libros como él sabría. Profundizó en todo tipo de trabajos que ninguna persona normal sabría. Karstedt asintió, tan impresionado como lo estaba Eckhart. Pero, aunque se puede interpretar su actuación durante la batalla de Snowstorm como una señal de que la lanza es un arma poderosa, los instrumentos divinos no son ciertamente convenientes de manejar. No puedes usarlos como tu propia arma sin llenarlos hasta el borde con una asombrosa cantidad de maná, y debido a este tremendo requerimiento,
Es mejor que sirvan como armas de un solo uso. Ni siquiera pueden compararse con las armas personales que uno puede formar con sus stabs. Ferdinand identificó casualmente la lanza como un arma que requería una tonelada de maná para usarla, que era su manera indirecta de decir que Rosamund tenía una asombrosa cantidad de maná. Era una plebeya con el devorador que había logrado sobrevivir hasta su bautismo, y aún así poseía esa cantidad. Su propia existencia era anormal. Hablando de eso, escuché que Rosamund estaba involucrada en algunos negocios extraños en el castillo, para pagar por la piedra angular del Snowstorm. ¿Qué pasó con su presupuesto? Preguntó Karstedt. Rosamund se movía regularmente entre el castillo y el templo, pero como generalmente pasaba más tiempo en este último, a Ferdinand se le encargó la tarea de administrar su presupuesto. Los fondos necesarios para pagar a la Orden de Caballeros ya habían sido contabilizados para ese asunto, y sin embargo Rosamund había estado trabajando para ganar su propio dinero. Rosamund se ha metido en la cabeza que siempre que necesita dinero, debe ganarlo ella misma. Ni siquiera considera otra alternativa. Cuando trajo los nuevos sirvientes, le informé que Sylvester y tú cubrirían los gastos, pero ya ves lo bien que lo hicieron. Cuando Ferdinand le dijo que sus padres pagarían los anticipos, Rosamund inmediatamente se esforzó en ganar dinero para devolverlos. Eckhart llegó a la conclusión de que la extraña comprensión de su hermana pequeña sobre cómo funcionaba el dinero se debía a que había sido criada como plebeya. Parece bastante decidida a ganar dinero por sí misma, hasta el punto de que es absolutamente firme en cuanto a ser financieramente autosuficiente. Tal vez simplemente le gusta ganar dinero. Por ahora, he decidido dejarla en paz. Sus acciones estimulan la economía de Ehrenfest y fomentan el movimiento dentro de las facciones políticas. Dicho esto, me parece necesario intervenir cuando ella vende imágenes no autorizadas que se asemejan a las de otra persona. Ah. Esas, dijo Karstedt con una sonrisa irónica. Se referían, por supuesto, a 3 ilustraciones en particular, de las cuales Elvira, Justus y Eckhart poseían un juego completo. Tanto Elvira como Eckhart habían estado lamentando que los retratos de ese espléndido artista nunca más serían publicados. En el futuro, creo que se dedicará más a la producción de libros que a las ilustraciones. Siempre ha tenido la vista puesta en los libros, y estos se venderán más entre los niños nobles de lo que lo harían las ilustraciones, dijo Ferdinand con un alivio audible. Pero su expresión pronto se convirtió en una mueca, y comenzó a dar golpecitos en las sienes. ¿Ocurre algo, Lord Ferdinand? Temo por el futuro. Hay un número limitado de niños que compran libros como material de estudio, y una vez que se ha comprado un solo libro, puede ser compartido entre hermanos. Sin duda nacerán más niños en el futuro, pero su base de ventas no crecerá muy rápidamente. O bien se dedicará a inventar nuevos productos, o llevará a cabo algún plan ridículo para aumentar las ventas existentes. En cualquier caso, hará algo problemático sin falta. ¿Y qué podría hacer, exactamente? Si lo supiera, no habría motivo de preocupación. Es casi imposible predecir qué ideas producirá su mente trastornada, dijo Ferdinand, buscando pistas de cualquier tipo, en sus recuerdos, de las palabras y acciones pasadas de Rosamund. Mencionó algo sobre haber pedido a sus Gutenberg que mejoraran la imprenta, pero ¿qué más? Algo sobre querer experimentar más con el papel. Lo que me recuerda, que se reunió con Hebe Ilgner durante el invierno y tiene la intención de visitar su provincia en los próximos años, según un informe de Rillarda. ¿Podría ser eso? ¿El fatídico desastre ocurrirá en Ilgner? Hablando de tener buena memoria, Eckhart pensó para sí mismo, tan impresionado como siempre. Pero Karstedt sacudió la cabeza. Deberías preocuparte por la reunión de verano antes que eso. Algo inesperado ha ocurrido durante cada intento de recolección hasta ahora, y dudo que las cosas vayan a ser diferentes en el verano. ¿Has decidido si irás al Monte Löwenberg o al Monte Valsmiede? Ferdinand hizo una mueca, con su frente bien tejida. El Monte Valsmiede sería la elección más segura, pero solo el Monte Löwenberg tiene un ingrediente que iguala la calidad de lo que hemos reunido hasta ahora. Tengo la intención de adquirir huevos de Risefolk. El Monte Löwenberg. Los Risefolk eran gigantescas bestias blancas de la clase voladora, conocidas como los pájaros que calmaron la ira del dios del fuego, Leidenschaft.
Eran bastante fuertes, y el robo de sus huevos debía hacerse rápidamente. ¿Sería Rosema incapaz de hacerlo con sus torpes movimientos? Tendrían que moverse rápidamente y evitar las bestias de Loenberg o la ira de Leidenschaft explotaría. En el pasado, Justus los había puesto a todos en gran peligro al robar demasiados huevos, obligando a Ferdinand a usar varias piedras fe y valiosos para salvar todas sus vidas. En cualquier caso, Eckhart sabía con certeza que la recolección de verano no terminaría pacíficamente. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.